Plegaria universal. Reunidos hablemos en armonía, permite a nuestras mentes unirse acordes, nuestra oración sea una, nuestra asamblea sea una nuestra mente, unidos nuestros pensamientos, dirígenos en nuestro propósito común. Adorémoste con nuestra común oblación. Oh adorable Señor de misericordia y amor, salutaciones y prosternaciones ante ti. Tú eres existencia, conocimiento, éxtasis absoluto. Eres el morador de todos los seres. Concédenos un corazón comprensivo, visión igual, mente equilibrada, fe, devoción y sabiduría. Concédenos fortaleza espiritual interna para resistir tentaciones y controlar la mente. Líbranos de egoísmos, envidia, lujuria, ira, codicia, odio y celos. Colma nuestro corazón de virtudes divinas. Contemplémoste en todos tus nombres y formas. Sirvámoste en todos tus nombres y formas. Recordémoste siempre. Que tu nombre esté siempre en nuestros labios. Moremos en ti para siempre. Permite que haya paz y bienestar en todo el mundo. Que todos los hombres hagan el bien los unos a los otros. Que el mal se apacigüe. Que el mundo sea feliz en todo sentido. Shanti, Shanti, Shanti. En nombre de Jehová, Acción Corán, Abraham, Moisés, Jesucristo, Mahoma, Let, Otsirch, Sol, Ors. Bienvenidos, bienvenidas, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas, paz inverencial. Vamos a ver hoy un tema muy especial de este pensum transformativo en esta Cámara Inicial Pública de Motivación Continua. Vamos a ver acerca de crea tu nueva personalidad de paciencia, eliminando la falsa personalidad de ira y sus derivados. ¿Qué es la personalidad? Vamos a escuchar un poquito sobre la personalidad al venerable maestro Lakshmi Daimon, discípulo directo del maestro Samael Aun Weor, venerable ser pues que ha logrado también su cristificación. Obviamente estamos reunidos hoy en nombre de gloria a Dios que Cristo Samael Aun Weor ya vino y con nos y vosotros está nuestro lema divisa, este lema. Estamos reunidos en nombre de Ain Samael Aun Weor, Lakshmi Daimon Jesucristo, hombres Cristos dioses, resurrectos, reencarnados e inmortales, alabado sea Dios, manifestado e inmanifestado. Escuchemos un poquito al maestro Lakshmi Daimon acerca de la personalidad. En este caso, la falsa personalidad. Yo quiero que en esta convivencia nos demos a la tarea de comprender algunas cosas que para muchos dirán, pero eso yo lo sabía, eso yo lo sabía. Tú no lo sabes. Pero resulta que la información muy reciente que nos han dado los amados maestros ha sido esa. Uno le atribuye a Ego todo lo que pasa y tiene razón. Pero si nosotros no estamos a la tarea de terminar, de eliminar dentro de nosotros aquellos elementos que hemos formado por una mecánica natural que se llama la falsa personalidad, ninguna persona va a poder vestirse. Fíjense ustedes, y en esto yo sé que usted me entiende. Estos hermanos que acaban de pasar aquí, una persona con 45 años de gnosis, viviéndola como la ha vivido Jesús López. Tendría que tener 30 años de ser un maestro reconocido, porque él lo es. Pero ¿por qué no se le da
reconocer, porque lamentablemente no se dio a la tarea de matar esa falsa personalidad. No, pues ya estaba diciendo la convivencia la vas a ir dirigiendo los hijos. Pero le quedan algunos detalles. Puede ser, fíjense ustedes, yo, perdón que vine así vengo de la conciencia. A nosotros nos interesa la persona. Puede haber llegado por una hoja de parra donde se sabe. Nos interesa esa persona. Y en el sentido espiritual, lo que lleva dentro esa persona. Conozco hermanos y hermanas que tienen todas las condiciones dadas para empezar sus misterios mayores, pero no quieren estar en la posibilidad. Por favor, hermano, por favor. Fíjense que una de las garantías es bendito el momento y bendito ese viejo, papá mío, padre mío, que no me dio estudio. No quiero decir que los que han estudiado se han perdido, lo contrario. Pero si a mí me hubiera dado estudio, seguro que hubiera sido un político que estaría por allá mintiéndole a toda la gente. No tuve un día de escuela. Y eso me dio a mí mucha ayuda para poder eliminar la personalidad. La personalidad no tengo que lo gusto. Yo comprendí en algunas cátedras del maestro Samael que si algo me iba a intervenir era esa falsa personalidad. Y esa falsa personalidad consistía en que tenía complejos de que no sabía ortografía, que no sabía expresar el castellano, etcétera, etcétera, un campesino. Pero cuando me di cuenta que lo que llegaba a ser yo también lo podía hacer. Lo marcado que le haga el castellano, pero no. Y me di a la tarea de hacerlo, y todos esos conceptos y complejos negativos que tenía yo los eliminé y no los tengo. Entonces, así mismo el que tenga complejos, que sabe mucho, que es muy bien presentado, que tiene mucho dinero, que tiene tantos títulos colgados en la pared, vamos a ver si ella que se muere y lo echan en la pared. Y si se lo echan, también se lo traerá a la tierra, porque eso no cosa pequeña. Luego, queridos hermanos, el enemigo número uno que tenemos en este momento para el desarrollo y el espionaje de la conciencia se llama la falsa. Escuchemos al venerable maestro Samael Beor acerca de la falsa personalidad. Lastima y en aras de su vanidad sacrifica a otros, con tal de tener lo que a las gentes más deslumbra: el flamante carro, la lujosa residencia, los elegantes trajes, los corazones, la bienaventura. Desafortunadamente, la falsa personalidad está. Además podéis asistir también vía online, en internet, firme, en forma enfática, a la falsa personalidad. Incuestionablemente, si ésta se desvaneciera, solo reinaría en nuestros corazones la bienaventuranza. Desafortunadamente, la falsa personalidad está constituida por ciertos ingredientes perjudiciales. Obviamente, me refiero ahora a la vanidad y al engreimiento. No hay duda de que si estos dos elementos desaparecieran de la faz de la tierra, la vida del ser humano cambiaría totalmente. Con el engreimiento y la vanidad se procesan muchas causas y efectos equivocados. El engreído quiere subir al tope de la escalera, hacerse sentir, pisotear honras, dignidades, corazones, sentimientos, sin interesarle el dolor ajeno. El vanidoso, obviamente, se siente herido cuando alguien le lastima y en aras de su vanidad sacrifica a otros, con tal de tener lo que a las gentes más deslumbra: el flamante carro, la lujosa residencia, los trajes, etc. No importa que tenga que explotar a muchos medio o por distintos medios, ha de conseguir el dinero necesario que le permita mostrar al mundo su fatuidad. Así pues, hermanos, el engreimiento y la vanidad son gravísimos. Graves también son los celos y las preocupaciones. Las preocupaciones son semejantes, dijéramos, a las moscas. Miles de yoes de las preocupaciones revolotean en la mente, aguardando algo como para formar problemas.
los que se usan en forma indiscriminativa sobre la inmundicia y sobre las comidas, sobre todo lo que así son también el enjambre de los jueces de las preocupaciones. Ellos aguardan algo en que posarse para formar preocupaciones. Un concepto, una palabra, una idea, una teoría, cualquier cosa, no importa qué sea. Los jueces de las preocupaciones solo aguardan el instante en que puedan formar problemas y flotan en la mente. Son perceptibles para aquellos que posean la divina clarividencia. Es terrible eso, pensar sencillamente de que tales jueces se corresponden con la falsa personalidad. Vean ustedes cuán perjudicial es la falsa personalidad. Bien, allí tenemos aquella conferencia del maestro Samuel Ambeor acerca de la falsa personalidad. El maestro Samuel Ambeor nos enseña el mismo que al final de su iniciación le vino un total despertar y se dio cuenta que tenía que eliminar la falsa personalidad. Y por ello enseña ya por los años 76, 77, año 14, 15 acuarios, por esos años aproximadamente la eliminación de la falsa personalidad. Por ello el estudiantado, que ya se tiene esta información, pues se acelera más el proceso de crear una nueva personalidad, comenzando obviamente por la eliminación de la falsa personalidad, con un equilibrio también en la práctica, lógicamente, de los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir y sacrificio, para las personas que anhelan y se anhela la autorrealización íntima del ser. Estamos en Hipnosis Básica o en la cámara pública y obviamente esta información os va a servir a todos para crearnos una nueva personalidad al servicio del ser y el saber, una nueva personalidad de paciencia. Comprendamos qué es la falsa personalidad. Obviamente ella es una energía atómica que se va creando, tomando fuerza y reforzando entre 0 y 7 años de edad, 7 y 14, 14 y 21, por una parte. Además de eso, tiene que ver con la parte genética, o sea, con el esperma y el óvulo de nuestros progenitores. Allí ya está impregnada ciertas características, ya sea positivas o negativas, de acuerdo a cómo es el carácter de ellos en cuanto a ira o paciencia. Falsas personalidades de ira o falsas personalidades de impaciencia y sus derivados, como sería, por ejemplo, falsas personalidades de gritar, de insultar, de herir, etcétera, etcétera, etcétera. O pueden tener reales personalidades o personalidades positivas de paciencia, por ejemplo, pero en lo máximo del sabio manejo de esa personalidad de paciencia y de virtudes que ellos tengan. En síntesis, el esperma y el óvulo está impregnado de aquellas características, ya está registrado allí ciertos patrones, ya sea positivos o negativos también, en todos esos 48 cromosomas. Obviamente ahí está registrado el color de cabello, ojos, talla, estatura, etcétera, etcétera. Está registrado también una parte de los caracteres de nuestros progenitores, ya sean positivos o negativos. Si ellos han tenido falsas personalidades iriáticas, pues eso también se impregna en el esperma y el óvulo, y eso se hereda obviamente al nuevo dueño de ese cuerpo físico. A su vez, ya cuando hay esa concepción, pasa esa información genética a impregnar ciertos patrones falsos, si ha habido falsas personalidades iriáticas, hacia los 5 centros del cuerpo, del nuevo cuerpo que está desarrollándose ya desde el vientre materno. Pasa y se sella esos falsos patrones en ese aspecto, esa falsa información en el centro intelectual, emocional, instintivo, motriz, en el centro motor, en el centro sexual. Y los 3 cerebros, cerebro intelectual, emocional, motriz, instintivo, sexual. Entonces allí, mientras se va formando obviamente y desarrollando ya ese embrión, ese cuerpo, nuevo cuerpo, a su vez se va registrando toda esa información que tiene que ver ya con esas características de nuestros progenitores. Y a su vez ellos también crearon esa personalidad también de acuerdo a esas características genéticas de sus padres, es decir, nuestros abuelos, y así sucesivamente. Por otro lado,
A su vez, la personalidad entre 0 y 7 años se va también impregnando de ciertas falsos patrones, falsas ideas, falsas programaciones del ego y la falsa personalidad de la gente que nos rodea. A su vez también se va programando de los aspectos positivos de personalidades, por ejemplo, de paciencia y virtudes de paciencia que tenga la gente que nos rodea. Todos aquellos ejemplos van decodificándose, van grabándose. Imagínate que tienes unas 8 computadoras en tu cuerpo físico que se relaciona con los 5 centros de la máquina humana o el cuerpo y los 3 cerebros. Imagínate que eso está en tu cuerpo y allí comienza la programación, pero no programas tú a conciencia, sino lamentablemente el ego y la falsa personalidad de la gente te va a programar como ellos quieren que vivas. Allí está la manera pues, de actuar. Allí estará ya grabados ciertos falsos patrones de impaciencias, de iras, obviamente, de furias, de venganzas, de odios, de críticas, de chismes que se relacionan. Allí estará pues ya registrado ciertas falsas características de disputas, de discordias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos ejemplos negativos primeramente se graban dentro de la persona en los 5 centros de su cuerpo y 3 cerebros. Allí se registra, allí se esculpe, pero te lo esculpe el ego, la personalidad de la gente. A su vez, si habrá un aspecto también positivo, producto de un 3% de conciencia, y también cierto aspecto de personalidades de paciencia y virtudes de paciencia de la gente, y las gentes que también eso se va registrando, decodificando en estos 5 centros de la máquina humana y 3 cerebros, o para que lo haga más sencillo, imagínate que tienes 8 computadoras dentro de ti y allí la gente va programando, ya sea con el ego o con las virtudes, o con falsas personalidades de impaciencia, de ira, o personalidades de paciencia. Y comienza tu nueva programación en cuanto al cuerpo físico. Otro aspecto. El perro, el gato, si tienes allí cerca nomás el chancho, tienes la cabra, tienes el cuy, tienes el conejo, tienes el toro, tienes el caballo, ellos también impregnan ciertas características que obviamente tú ves y de acuerdo a ese ejemplo de vida que den estos hermanos menores del reino animal, te vas sellando ciertos falsos patrones o también algunos patrones positivos del ejemplo, ya sea positivo o negativo, que den los animales y las aves que rodean tu entorno en que vives entre 0 y 7 años. Ellos también influyen en los 5 centros del cuerpo y 3 cerebros y va a programarse inconscientemente ciertos patrones, características, ejemplos ya sea positivos o negativos. A su vez las plantas, los árboles y la naturaleza también obviamente de allí recibe ciertos ejemplos, ya sea positivos o negativos, que eso también se va decodificando en los centros energéticos y los 3 cerebros que uno tiene. Entonces, de todo eso está la persona programada desde la cuna, y el aspecto genético que ya vimos anteriormente. Otra parte muy importante de esta programación sería el propio ego que uno ha creado. Entonces uno ha creado a Posilge, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos que emergen de allí. 3 furias, 12 demonios más se relacionan con los 12 trabajos de Hércules. A su vez, dentro de estas cabezas de legión y egos está aprisionada nuestra alma. Alma es el conjunto de poderes, virtudes, fuerzas, energías que en otra hora tuvimos. Entonces, el ego que hemos creado también impregna ciertos patrones falsos, ciertas ideas falsas en los 5 centros del cuerpo
y obviamente los tres. Uno es el ego, que lo hemos creado en un ciclo de 108 vidas, y otra es la falsa personalidad que la creamos en esta existencia, y cada vez que tenemos cuerpo físico creamos una nueva personalidad, y otros somos nosotros, que somos real en chispa divina, inmortales, eternos por siempre, hechos a imagen y semejanza de Dios, es decir, como microdioses, diosas, pero en potencia. Hay que desarrollarse con la práctica de los tres factores para recién ir escalando los estatus de humanos, humanas, hombres, mujeres, superhombres, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, dioses, diosas. Entonces, por ahora, pues, somos chispas divinas, microdioses, diosas, pero en potencia. Si anhelamos, podemos desarrollarnos esos estatus iniciáticos que vimos. Si no, pues, la persona quedará sombra, o sea que no hay una actividad de creación de cuerpos solares, ni se hará, ni cristalizará nuevamente en el alma. A nosotros, obviamente, traer el ego impregna características, es decir, la cabeza de legión de la ira, que tendrá siquiera unos 2000, 1500 más o menos, yoes, defectos, pecados, egos, tiene aprisionado casi un 10, 20, 30% de conciencia de nosotros, depende cómo haya creado uno mismo esa cabeza de legión de la ira, un ciclo de 108 vidas. Esa cabeza de legión de la ira también con sus derivados, sus defectos. Allí ven en el libro Estudio y Análisis del Yo del venerable maestro Lakshmi Daimon, acerca de la cabeza de legión de la ira y los egos más característicos de la ira. Esos egos obviamente tienen materia, energía y conciencia, pero a su vez nosotros hasta los 7 años de edad, pues, ya reintegramos todo el ego que hemos creado en un ciclo de 108 vidas. Cuando recién nacemos, cuando viene el primer hálito de vida, entramos al cuerpo de un 3% de conciencia. Y hasta los 7 se reintegra el 97% pues de ego y la chispa divina, la esencia, o sea, nosotros mismos que estamos encarcelados dentro de esos egos. Mientras esto, obviamente, ya cuando ingresa, por ejemplo, esa cabeza de legión de la ira, va impregnando ciertas características, ciertos falsos patrones, ciertas ideas falsas, y eso se va esculpiendo y registrando dentro de los 5 centros de la máquina humana y los 3 cerebros. Entonces el ego también crea esos falsos patrones y de eso se impregna a una falsa personalidad iriática. Ya vemos la situación que todos tenemos en mayor o menor extremo. Obviamente, en cuanto a la falsa personalidad iriática, ya sabemos cómo se ha creado. Ahora, obviamente hay otro tipo de falsas personalidades, que eso iremos en los siguientes meses de trabajo viendo. Hay falsas personalidades de orgullo, falsas personalidades de lujuria, de envidia, falsas personalidades de codicia, falsas personalidades emocionales, instintivas. Otras falsas personalidades serán pues lujuriosas, otras falsas personalidades se relacionarán con falsas personalidades de riqueza, prosperidad, otras falsas personalidades de inamor, otras de insalud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras hacemos esto, un trabajo organizado, vamos eliminando ese tipo de falsas personalidades. Tenemos una falsa personalidad de iras y eso nos va a traer insalud, inamor y prosperidad física conscientiva en casa, en ti mismo, en tu vida particular y obviamente en la sociedad, en el trabajo, en la vida en general. Pero esas falsas personalidades tenemos que entender que está creada y esa circunda alrededor de la persona. Cuando está en paz, en armonía, esa está dando la vuelta alrededor de la persona. Le hacen reaccionar negativamente por un insulto que le dice a alguien, por ejemplo, entonces esa falsa personalidad iriática entra en el cuerpo, hace que reaccione y luego sale, aflora la cabeza de legión de la ira, orgullos y otros egos más. Pero lo que vamos a hacer es desintegrar esa falsa personalidad violenta, iriática, impaciente, etcétera, etcétera, etcétera. Para ello, primeramente tenemos que darnos cuenta que tenemos esa falsa personalidad y que une la falsa personalidad y otra es el ego y otra es la chispa divina que somos. El ego lo hemos creado en un ciclo de 108 vidas. Si no queremos eliminarlo, se terminará el ciclo, se rodará a mundos infiernos y allá en cientos, miles o millones de años se desintegrará el ego.
y vuelta a subir por el reino mineral, vegetal, animal, evolutivo, llegar al estado humano y seguir otro ciclo de 108 vidas y a ver qué se hace. Ángeles, sombras o demonios. En cambio, la falsa personalidad que hemos creado en esta vida, si uno muere, irá a parar al panteón y se transformará como un fantasma, se convertirá en un fantasma, y obviamente al panteón también va el cuerpo físico y el cuerpo vital. Mientras se desintegra el físico, se destruye el vital, y a su vez la falsa personalidad puede durar más tiempo de acuerdo como cada quien la tenga. O sea, una personalidad, imagínate, de un guerrero, una guerrera, un Simón Bolívar, un Alejandro Magno, por ejemplo, etcétera, etcétera, se desintegrará en mucho más tiempo que de una persona común y corriente. Entonces mejor trabajar aquí para crearnos aquí y ahora una nueva personalidad. Recordémonos que todos a la altura que tenemos, ya tenemos una falsa personalidad de iras y sus derivados. Ahora concienticémonos pues que eso no nos conviene porque nos va a traer enfermedades, insalud, inamor y prosperidad físico-conscientiva en todo lado. Mejor es desintegrar esa falsa personalidad y crearnos una nueva personalidad de paciencia y sus derivados. Una nueva personalidad de arte, una nueva personalidad de paz, una nueva personalidad de sabio manejo de esa personalidad de paciencia. Y para ello, obviamente, vamos a desintegrar esos odres viejos caducos y para eso se realiza la meditación de formateo o eliminación de la falsa personalidad. O sea, esto es práctica, esto ya no es solo teoría, sino praxis, praxis, praxis. A su vez, obviamente, después de desintegrar esa falsa personalidad y efigie mentales que también creamos en una quinta dimensión, producto de lo que pensamos y sentimos, vamos a, después de eliminar todo eso, a autoprogramar conscientivamente, poner nuevos patrones reales en estos 5 centros de la máquina humana y 3 cerebros, basado en los ejemplos de los dioses, diosas y maestros, maestras espirituales que han tenido paciencia y sabio manejo de la virtud de la paciencia. Instalamos esas informaciones, decodificamos en los 5 centros de la máquina humana y 3 cerebros y obviamente después eso va a impregnar ciertas características a una nueva personalidad de paciencia. Bien, y así podemos hacer para todo tipo de personalidad que querramos eliminarlo y crearnos una nueva personalidad. Después de aquello, en la parte física, obviamente vamos a reeducar actitudes y educar los 5 centros de la máquina humana a ciertas actitudes de paciencia. Muy bien, eso lo vamos a hacer en los pre-shalom de meditación praxis, hoy mismo. Unas alabanzas, hermanos y hermanas. Om Mejor.
ونجيك نزور يا بابا يا بابا يا بابا هي 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 عشت فلان ماشي في الديار شرفي الهادي تعالى تغيب واسألي فيه مرهوقة لي فشلت بينا ماشي في دوار كل شيء يا سيدي ليش ما في ايدي من ما في غيبي زهرك ما ايدي زهرك ما ايدي يا بابا السلام عليك يا بابا الله الله يا بابا يا بابا سيدي منصور يا بابا يا بابا يا بابا ما أشك في دواي يا بابا أشهد بالله ما أشك في دواي يا بابا سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا يا بابا السلام عليك يا بابا الله الله يا بابا منصور يا بابا يا بابا El Sidi Mansur en honor a Jehová, hermanos y hermanas, que es el mismo Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, representante de los dioses diosas. Bien, continuando vamos a realizar una rotación de soles conscientivos aquí en esta religare de la Iglesia Gnóstica Cristiana, la Shrenibu de la Resurrección. Tenemos 20 soles religares al servicio de ti, conciencia de la humanidad, y para ello está obviamente la capital matriz del gnosticismo universal. De allí emerge la Iglesia Gnóstica Cristiana, la Shrenibu de la Resurrección, el Supremo Santuario Samuel Ambeor, monasterio gnóstico, la Catedral del Alma, Lumen Lumine, Lakshmi Daimon o Cherusher, la Fortaleza Padre Dios Yer, la Shreniu, el Tahuantinsuyo Solar Ignio Jesucristo, y Geom, sin diseño de la Orden Universal de Melquisedec. Tenemos otra religare como es Smarsha Védicos, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Dalai Lama, Tao, Yoga, Zen, Aura Mazda, Parvati, Sarvati, Lakshmi Ganesa, Tao Tse. Tenemos Tors, concentración, los misterios del divino Daimon, la maestra Blavatsky, maestra gnóstica,
porque es maestra de sabiduría universal, Gnosis es sabiduría. Tenemos también a Gautami Maurya, venerable maestros gnósticos de la sabiduría universal. Tenemos la orden del Trema Quetzalcóatl Manco-Cápac Kalixuanga, una siguiente que es la orden Yod-Heh-Vah-Ojeh, la orden cristiana evangélica católica, búdica, judaica, Rosa Cruz de Ecúmenes de la Nueva Jerusalén Celestial de Jehová. A su vez, los Lumens del Sol, otra religión muy importante, tenemos los Lumens del Sol y unas misiones muy especiales también para hogar, como es por ejemplo los Lúmenes Interfamiliares Amistad, las Minas de la Prosperidad, los Lúmenes Iniciáticos Ains, los Lúmenes Lashreni Dármicos, Lúmenes Santuarios de Curación, Lúmenes Iniciáticos Pistis Azilud, que también hay en los premonasterios y monasterios, la revista Barberos y Misiones del Saber Conscientivo. Esto emerge de la capital matriz del Gnosticismo Universal, ubicados en Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patria Latinoamericans, American, planeta, al servicio de ti, conciencia de la humanidad. En nombre de Ain, Samael Ambeor, Lakshmi, Daimon Jesucristo, hombres, Cristos, dioses, resurrectos, reencarnados, inmortales, alabado sea Dios, manifestado e manifestado, hermanos y hermanas. Pasemos a los pre-shaloms de meditación praxis para aprender cómo se elimina la falsa personalidad y cómo se crea una nueva personalidad, hermanos y hermanas. Nos ubicamos cómodamente, cerramos nuestros ojos y seguimos la praxis. Mantra Ham Sa, Ham mentalmente al inhalar por la nariz. Sa. 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 Cuerpo relajado. Vamos a relajar, a distensionar y relajar la mente. Seguimos el koan. Gate, gate, para sangate, bodhi swaha. Relajamos más las emociones. Estamos en armonía con la vida, estamos en armonía con el amor, estamos en armonía con la paz, estamos en armonía con Dios. Omnis haum íntimo. Cristo Ram o Asilus Naneninonu. Pedimos asistencia a nuestro real ser interno, David Kundalini, al Padre Anubis, sus 42 jerarcas de la ley divina, a las energías de la Trimurti, a Dios para esta praxis que vamos a realizar. Pidamos asistencia a las energías del divino Daimon y las energías virginales. Conciliamos sueño, sin dormirnos, entrando en un estado de vigilia. Nos concentramos en crearnos una nueva personalidad de paciencia, eliminando la falsa personalidad de iras y sus derivados. Entramos recién en meditación de formateo. Vamos a realizar una retrospección, viendo como en televisión interna de aquí hasta cuando éramos niños, qué tipos de ejemplos nos dieron en cuanto a ira o paciencia. Vamos a revisar también cómo se comportaban dentro de familia aquellos seres queridos que nos rodeaban, y también revisemos allí ese comportamiento de padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Revisemos allí en cuanto a las mascotas que teníamos en casa, cuál era su comportamiento, y también revisemos las plantas, y a su vez revisemos también qué tipo de cabeza de legión de la ira hemos creado, porque eso también está impregnado allí, esa falsa personalidad. Cómo es nuestro carácter, todo eso vamos a revisar allí en esta retrospección. Continuamos.
¿Qué ejemplos de paciencia o ira nos dio el entorno? Y comprendamos ahí que estamos de esos ejemplos programados y que el ego y la falsa personalidad de la gente nos ha programado falsamente. Seguimos. Revisamos también entre 7 y 14 años, 14 y 21 años, todos esos detalles. Ya detectado todo aquello, comprendamos que de eso está hecho nuestra personalidad y se ha creado una falsa personalidad de iras y sus derivados. La parte positiva, que ya hemos recibido ejemplos positivos de paciencia, de la virtud y la conciencia de la gente que nos ha rodeado, hagamos pues aquello, concientización dentro de nosotros, para que sea lo más perfecto de las virtudes de aquellas personas que nos impregnaron con esos ejemplos positivos de paciencia. En cuanto a lo falso, pedimos a las jerarquías que nos están asistiendo, cero a la Madre Divina, a la Divina Superior, las energías del Divino Daimon, la energía crística universal, desintegren todos esos falsos sellos, falsos odres viejos, esos falsos dogmas, falsas maneras de pensar negativas, falsas personalidades iriáticas y sus derivados, que eso está grabado, sellado dentro de estos 5 centros de la máquina humana y 3 cerebros. Pidamos que nos limpien todos esos centros, de todas esas falsedades. Mantra ese. Pidamos también que desintegren esas falsas personalidades iriáticas y sus derivados, y a su vez que nos desintegren todas esas efigies mentales negativas, producto de esas falsas personalidades, y que eso ha creado ciertas efigies mentales en la quinta dimensión, mundo mental. Se descree todas esas cosas negativas. Y se desintegra esas falsas personalidades iriáticas y sus derivados. Ya formateado, limpio todos esos centros, vamos ahora autoprogramarnos conscientivamente nuevos patrones, nuevas ideas reales de una nueva personalidad de paciencia basado en el ejemplo más superior de los dioses diosas, en el sabio manejo de leyes y sus virtudes de paciencia, y también de maestros y maestras espirituales que han conquistado las virtudes de la paciencia en sabio manejo de sus virtudes. Tomemos ejemplos de libros como el Corán, Bhagavad Gita, Popol Vuh, ejemplos de el Mahabharata, de los libros sagrados existentes en el planeta. Ejemplos de las enseñanzas de nuestro Señor Cristo, Samael Aun Weor, Lakshmi Daimon Jesucristo, de sus discípulos, discípulas también, y allí vamos registrando, impregnando, sellando, cincelando esos nuevos ejemplos reales de paciencia dentro de los 5 centros de la máquina humana. Una paciencia de un Job de la Biblia, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. A grabarse allí ejemplos de paciencia de un Hércules, Zeus, de un venerable Samael Aun Weor, Quetzalcóatl, seres guerreros que han sabido defender sus cuerpos físicos y a sus pueblos con paciencia y también humildad.
pero con mucha fortaleza física, y han tenido el arte de la guerra y de la defensa personal en sus cuerpos y en sus personalidades de paciencia. Porque una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso. Así nos enseña la sabiduría universal. Esos ejemplos de un venerable maestro Bodhidharma del templo de Shaolin, sabiendo defender también su cuerpo físico en casos extremados de vida o muerte, con esas técnicas de la defensa personal. Defender tu cuerpo físico de tus familiares en casos extremados. La nueva personalidad de aprender todas esas técnicas y practicar el ahimsa, la no violencia, pero estar preparados para defender la vida en tu cuerpo y en tus seres queridos ya en casos de vida o muerte, a causa de egos, de orgullo, ira, etcétera, de gentes que vengan a causar daño a aquellos seres queridos o a tu misma vida. Agradecemos a las jerarquías que nos han asistido. Esto practicado obviamente por todo este mes de septiembre y octubre. Veremos en cada quien los resultados, obviamente, y las comprobaciones científicas que cada quien vaya haciendo en sí mismo de la creación de una nueva personalidad de paciencia. Entonces aprovechemos pues estas prácticas tan trascendentales. Atentamente la capital matriz del gnosticismo universal, la Iglesia Gnóstica Cristiana La Esreño, la Resurrección, el Sumo Supremo Santuario Samuel Ambeor, Monasterio Gnóstico, la Catedral del Alma, Lumen de Luminer Laxmi de Moche Rusher, la Fortaleza Padre Dios Yer La Esreño, el Tahuantinsuyo Solar Himno Jesucristo y la Confederación de Órdenes Religares de la Misión Solar de la Resurrección Gnosis tercera etapa a nivel mundial. Suchertaf, instructor misionero, y obviamente la Orden Jehová, Acción Corán, Abraham, Moisés, Jesucristo, Omalet, Otzirch, Sol, Ors. Paz inverencial, hermanos y hermanas.